Hay heridas que no dejan moretones, pero sangran por dentro. Palabras que destruyen, silencios que aprisionan. Miles de jóvenes viven atrapados en una prisión invisible. Es hora de romper el silencio, desenmascarar la manipulación y encontrar la libertad. Punto de quiebre. Atrapados. Del dolor a la libertad. ¿Cómo están, amigos? El día de hoy estaremos hablando de un tema que me parece de vital importancia. ¿Cómo reconstruir mi identidad? Bueno, todos los seres humanos pasamos por momentos demasiado difíciles. Y en cierta manera nuestra identidad se va construyendo en su mayoría de esos momentos más difíciles. Críticas, abusos psicológicos, emocionales, físicos, bullying, rechazo. Personas que nos han tratado muy mal, nos han herido, nos han lastimado. Y resulta que vamos creando nuestra realidad en base a esas experiencias. Empezamos a tener una perspectiva, un paradigma, como tú quieras llamarle, de lo que somos nosotros y por ende de la vida de las personas en base a todas esas experiencias. Algunos deciden usar máscaras, dar la apariencia de que están bien. El caso de un joven con el que tuvimos contacto y él me manifestaba que tenía estos problemas. En el colegio era una gran persona, carismático, muy gracioso, era el alma del curso. Era una persona que siempre estaba buscando la forma de hacer sentir bien a los demás, pero cuando llegaba a su casa se sentía angustiado, depresivo y no podía escapar de un sinnúmero de acontecimientos que heredó familiarmente, luego decepciones amorosas que tuvo, rechazos, y siempre se preguntaba, ¿por qué siempre hago malas cosas? ¿Por qué siempre fracaso? Creo que algo no está bien en mí, siempre yo soy el problema. Y así sucesivamente estaba boicoteando su valor, su autoestima y por ende su destino. Porque tu autoestima está relacionada con tu destino. Eso debe quedar muy claro. Entonces, creo que esa es la raíz, yo diría, de la pobre autoestima, de la imagen esa distorsionada que tienen los seres humanos. ¿Cuánto más cuando hablamos específicamente de las mujeres que han sufrido abuso psicológico, emocional y físico, sin importar la edad? Ellas todo el tiempo están desmereciéndose, viendo todas sus debilidades, sus defectos, sus errores. A eso se suma la vergüenza y todo el tiempo boicoteando su valor como personas. Estas personas incluso pueden crecer, desarrollarse, ser profesionales, ser mujeres extraordinarias en su profesión, pueden ser simpáticas, hermosas, pueden tener un sinnúmero de virtudes, pero siempre arrastrando ese drama, ese trauma, ese rechazo, esa experiencia que les marcó. Y el día de hoy quiero ayudarte a que tomes la decisión de liberarte, porque ese es el primer paso. Tú tienes que reconocer que hay un problema en tu vida y que tienes que enfrentar. Jessica. Cuando hablamos del tema de la autoestima, nos damos cuenta de que no es algo de que se destruye en un momento, es algo que se va debilitando con el tiempo cuando nosotros empezamos a darle la importancia a mentiras que constantemente escuchamos a nuestro alrededor, y creo que eso es lo que actualmente se ha convertido en un problema que acarrea a mujeres inseguras, y que si lo asociamos con las temáticas que hemos venido hablando anteriormente en los otros programas, tiene mucho que ver porque lastimosamente empezamos a creernos las mentiras. Yo opino como mujer ahorita, voy a hacer un comentario netamente personal, de que muchas veces los comentarios y las opiniones de los demás se convierten en una verdad. Entonces, como mujeres, ¿cuántas veces nos hemos escuchado: ¿te vas a quedar sola? ¿O por qué siendo tan bonita y profesional no encontrás a alguien con quien estar? Entonces empezamos como a querer negociar cosas simplemente por estar acompañadas de una persona. Entonces ahí es donde empezamos a tolerar muchas cosas y desencadena lo que usted dice, una problemática de identidad que te termina haciendo
aceptar cosas que no tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, justamente esta problemática también la hemos llevado a nuestras redes sociales para escuchar qué dice nuestra comunidad y hemos recibido algunas preguntas que nos han dejado. Yo quisiera leerle. ¿Cómo sé si lo que estoy pensando es verdad o es solo una distorsión mental? A ver, cuando tú estás pensando de forma errada y estás autoevaluándote de forma viciada, tóxica, como tú dices, fundamentada en una verdad, estás boicoteando tu valor y tu autoestima. Eso es, mira de interesante lo que dice Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad sería el poder enfocarme en el valor que yo tengo. Y eso es algo intrínseco con lo que tú naces. Eso es inherente a la persona. Tú naces con ese valor como ser humano. Es más, no solamente Dios lo dice, las leyes lo dicen, los derechos humanos lo dicen. Eso es un reconocimiento a nivel mundial, digamos, de que el valor de la persona es algo con el que nace inherentemente, y el respeto a dicho valor y a su dignidad y al nombre, etcétera, etcétera, es algo con lo que la persona nace y hasta las leyes la protegen. Pero fíjate que a veces dejamos que pese más el entorno social, lo que las personas puedan decir, lo vivido, o como tú dabas el ejemplo, la forma como la gente se expresa de uno, como si tuvieran un derecho a decirnos que te vas a quedar sola. ¿Según quién? ¿Según quién, digamos? Eso es, ¿hay algún parámetro que la sociedad me va a poner a mí para que yo considere que soy una mujer realizada? Yo puedo ser una mujer realizada y tener una sana autoestima y ser feliz y disfrutar de mi vida y de cada etapa con una pareja, sin una pareja. Eso es algo que no tiene nada que ver con tu autoestima y con tu capacidad de sentirte plena y realizable. Ahora, ¿es una necesidad legítima? Claro que es una necesidad legítima. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté solo, pero lo haré con la persona indicada y en su momento. Pero yo no voy a andar al ritmo de la presión que puedan ejercer mis amistades. Por eso es que tus amistades las tienes que elegir con pinza. ¿Por qué? Porque si la gente que está a tu alrededor no te está ayudando, no te refuerza lo que tú eres, no te suma, como decimos, no respeta la forma como tú te percibes, como tú te valoras, te amas, te proyectas, no respeta tus ideales, tus metas, tus principios, no tienen nada que hacer a tu alrededor. Todo el tiempo te van a estar confundiendo. Y ahí si tienes una pobre autoestima, ¿no? Ahí si estás luchando por salir de un periodo complejo de heridas, traumas, carencias, decepciones. Es más o menos como si te tiren el tiro de gracia. Así que la diferencia entre una mentira y una verdad es que la mentira siempre está boicoteando tu valor. Siempre. Y te está llevando al pasado, te está llevando a heridas que estabas queriendo sanar. Te va a llevar siempre al trauma, te va a llevar siempre al abuso, te va a llevar siempre a dudar de ti. Pero mira de interesante la verdad. La verdad está construyendo, porque es un proceso, tu amor propio, tu valor, tu dignidad. Y siempre tienes que estar conectado, conectada con la fuente del amor que es Dios. No existe tal cosa que yo me voy a amar, me voy a valorar, me voy a respetar, voy a salir adelante. Yo, no, tú no eres la fuente del amor. La fuente del amor es Dios. Dios es amor y es el único que tiene la capacidad, vale la redundancia, con su amor, de sanarte, restaurarte, curarte, hacerte sentir especial, ayudarte a perdonar y a seguir adelante. Porque la vida es práctica, ¿sí? O bueno, debería ser práctica para todos. Tienes que seguir adelante. Y en ese proceso, en la medida que te dejas amar por Dios, vas disfrutando del proceso de recuperación. No necesitas llegar a estar tan plena, tan feliz, tan realizada, a tener el hombre ideal, la familia, los hijos, para sentirte bien. No, en el camino ya te puedes empezar a sentir bien, especial, importante. Te convertiste después de Dios en tu mejor aliada. Y me parece súper importante lo que usted dice, porque actualmente vemos muchísima gente profesional, mujeres que cumplen con todos los estereotipos que la sociedad te impone y que aún así tienen una autoestima
pobre, no se logran ver de la forma en la que realmente otras personas las ven. Hay mucha comparación inclusive entre ellas. Y yo, por ejemplo, estaba viendo las redes sociales y hay gente que dice, si hay mujeres que son hermosas y que tienen absolutamente todo lo que una persona quisiera tener, y yo, que por el contrario me veo con muchas carencias, que no soy físicamente el tipo de persona ideal para los estereotipos sociales, ¿cómo puedo tener una autoestima sana si ni siquiera esas personas las tienen? Y ahí me parecía importante lo que usted dice, que no tiene que ver ni con los logros, ni con lo que uno pueda alcanzar, sino realmente empezar a verse con los ojos que Dios te ve. Claro, y aceptarte como eres. No hay mejor cosa que aceptarte como tú eres. Tú eres única, yo soy único. Somos personas únicas en la vida. Dios nos ha creado de esa forma. Nos dio un ADN que es único. Nos dio una huella que es única. Nos dio habilidades, características propias de cada uno de nosotros. Nos dio temperamentos diferentes. Eso es, Dios nos ha hecho, dice la Biblia, como una obra de arte. Y David decía, cuán grandes son tus obras. Cuán maravillosas son tus obras. No estaba hablando de las estrellas ni de la creación, estaba hablando de él. Él tenía una sana autoestima. Entonces yo creo que de eso se trata, y tratar de evitar entrar en esa comparación despiadada, ¿sí?, que hay en las redes, de estar mirando otros estereotipos, como tú decías. No, las redes prácticamente son un medio para poder socializar, son un medio para poder trabajar, son un medio para poder dar a conocer tu trabajo, tu profesión, tus proyectos, etcétera, etcétera. Pero no son para construir tu autoestima. La autoestima se desarrolla todos los días en la medida que tú, número 1, decides dejarte amar por Dios. Número 2, decides dar lo mejor de ti con lo que Dios te ha dado, llámense talento, habilidades, metas, profesión, trabajo. Número 3, cuando tú te dedicas a volverte especialista en lo que haces. ¿Eso qué significa? Eres tú, es tu talento, es tu habilidad, es tu sueño, es la visión que tienes laboralmente, empresarialmente, ministerialmente, académicamente. Eres tú, conquistándote todo el tiempo. Y si bien es cierto, la autoestima tiene su punto de partida en el amor de Dios, que todo el tiempo te está ayudando a ser fuerte, a ser auténtica, a ser única, a sanar, a perdonar si es necesario, porque a veces como que tendemos a tener recaídas y volvemos a sacar cosas del pasado y empezamos a confundirnos y a cuestionar verdaderamente si somos lo que decimos ser. Entonces hay que repetir el ciclo y recordar que Dios es tu creador, que eres única, que Dios te ama, que eres especial, enfocarte en todas tus virtudes, tus cualidades, y de ahí para adelante todo el tiempo, ¿ok? Proyectarte hacia el futuro. Eso es, la vida no se detiene con una meta alcanzada, con un logro alcanzado, mucho peor con un trauma, una carencia, una herida, no. Y escucha lo que te voy a decir, el estar continuamente en ese proceso de superación personal es una señal de que verdaderamente solucionaste tu problema de autoestima. Tus logros no determinan tu autoestima, pero sí hablan del valor que tienes, de la confianza que tienes en ti mismo, de tu capacidad, de tu competencia, de tu aspiración a superarte, de la transición que haces para ir a otro nivel. Y bueno, la gente deja de verte de un tiempo a esta parte y se da cuenta que estás mejor, que estás crecida, que estás más fuerte, que eres más inteligente, que tienes la capacidad de proyectarte hacia adelante. Y aún en medio de todo el caos que vive el mundo, tú estás trazando tu camino, estás corriendo tu carrera y te estás convirtiendo en la mujer que siempre quisiste ser. Y cuando hablamos de este tema, podemos ver de que no es algo que afecte netamente a un género, ya como las mujeres, sino de que todas las personas tienen cierta inseguridad que muchas veces hace de que empiecen a complacer más a los demás que a ellos mismos. Y ese es el comentario que nos deja Hugo y nos quiere contar un poco acerca desde su experiencia con este tema. Nos dice, yo durante mucho tiempo vivía haciendo cosas para agradar a los demás.
Supongo que buscaba su aprobación para sentirme aceptado. Ahora que soy adulto, siento que he madurado, aunque me cuesta creer que las personas dicen algo bueno de mí, me hace sentir algo incómodo. ¿Es normal o cómo puedo hacer para cambiarlo? Lo primero, qué bueno que hayas podido solucionar ese problema de tu inseguridad, de tu poca valía, porque cuando no enfrentas ese problema, todo el tiempo estás buscando agradar a la gente. A veces estás haciendo cosas por complacer a la gente. E incluso tienes la incapacidad de decir no para no desagradar a la gente. Aún te involucras y te puedes enredar emocionalmente por gentileza, por decir algo, para que se entienda. Y eso no está bien. No está bien. Si lo enfrentaste, qué bueno. Ahora, si en el camino tienes la tendencia a tener una recaída y dudar de ti y creer que la gente está hablando de ti, sigue trabajando en ese proceso de recuperación porque ya lo iniciaste. Cuenta una historia que había un hombre que era hipersensible, de repente ese es tu problema. Y él estaba en el estadio mirando un partido de fútbol americano y en uno de los breaks se reúnen los jugadores con el entrenador para armar la próxima estrategia. Y cuando él vio que todos se reunieron y empezaron a juntarse y a hablar de la estrategia, él dijo, me voy porque ya están empezando a hablar para mí, dijo. Y me causó mucha gracia porque el hombre sufría de una hipersensibilidad tremenda. Y ¿sabes qué? A veces es una especulación de la realidad que estás viendo. A veces la gente ni siquiera está hablando de ti. En el peor de los casos que está hablando de ti. Eso tú no lo puedes manejar. Lo que te tiene que importar y en lo que te tienes que enfocar es en lo que tú vales. En cómo tú te percibes. En cómo tú te valoras. Cómo es tu diálogo interior. Cómo te tratas a ti mismo. ¿Eres cruel? Siempre estás viendo lo malo. Siempre estás pensando que la gente habla para ti. Siempre estás viendo que hay algo raro en ti. No, sustitúyelo y dice no. Y di no, todo está bien. Soy importante, soy especial. Y en el peor de los casos que la gente sí esté hablando, no lo puedes controlar, avanza. Hay gente que habla mal para mí. Eso no lo puedo manejar. Es una responsabilidad de ellos. Tiene que ver con su salud mental y emocional. Yo no soy responsable de eso. Yo soy responsable de la forma como yo quiero verme y cómo quiero responder en el peor de los casos a la crítica. Pero déjame decirte algo. A veces es simplemente una distorsión de tu realidad porque las personas están con sus propios problemas, con sus propios traumas, carencias, con sus propias preocupaciones y a veces simplemente es un tema de hipersensibilidad. A mí me llama mucho la atención poder identificar, porque capaz hay personas de que se muestran bastante seguras, otros bastante rudos, como que nada les afecta y que igual tienen una autoestima que no está bien. ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo podemos identificar que la persona capaz no es que sea mala, no es que sea una persona cruel, sino que tiene en realidad un problema de aceptación con ella misma? ¿Cómo podemos identificar esas cosas que han dañado nuestra autoestima y que ahora están repercutiendo con nuestras relaciones interpersonales? También. Hay un concepto que me gusta usar en estos ejemplos y dice Dios, nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener. Ese es el punto de equilibrio. Cuando una persona se cree más que los demás, cuando una persona desmerece a los demás, cuando una persona necesita mostrarse ruda, dura, como tú dices, manipular a alguien, hacerlo sentir inferior, esa persona tiene un problema de autoestima. El otro extremo es cuando una persona se ve siempre por debajo, se ve siempre poca cosa, siempre está con una actitud de supervivencia, ¿sí? De víctima, de aceptar, digamos, cualquier cosa sin poder expresar lo que piensa, lo que siente. Entonces son esos dos extremos. Pero cuando meditamos en esto que dice Dios, nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener. Entonces ahí encontramos la respuesta. Yo debo aprender a amarme, a valorarme, a estimarme, a ser seguro de lo que soy, de lo auténtico y de lo único que soy, ¿ok? Porque eso tiene un impacto sobre mi destino. No puedo proyectarme, ir hacia adelante, alcanzar metas, sueños, propósitos, si tengo un problema de estima.
Pero no voy a tener un mayor concepto que el que debo tener. Voy a aprender a ver a las personas como iguales, a valorar a las personas, a respetarlas. Somos iguales en cuanto al valor que tenemos para con Dios, pero no somos iguales a la hora de correr la carrera y alcanzar una mejor clase de vida, aprovechar oportunidades, superarme. Eso es, ahí no somos iguales, ahí hay algo que es determinante y es tu tenacidad, tu disciplina, tu compromiso, tu esfuerzo por ser cada vez mejor, tu perseverancia, tu vida ordenada, planificada. Ahí no podemos ser iguales, pero sí somos iguales en cuanto al valor y a la responsabilidad que tenemos de dejar que el amor de Dios todo el tiempo nos cubra, nos sane, nos conforte, nos aliente, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, Jessica, y todo el tiempo estamos tomando decisiones buenas, malas, erramos, fallamos, herimos, nos hieren, y necesitamos ese amor para que nos sane, para que nos ayude a autoperdonarnos, a perdonar a los demás, en lo que depende de nosotros, a estar en paz con las personas. Es un proceso. Tenemos una pregunta que dice, Pastor, desde que inició el programa me conecté porque siento que es un problema que tengo desde que tengo uso de memoria. Siempre he tenido miedo a que me rechacen, siempre he sido una persona insegura y justamente el tema que está compartiendo hoy dice recuperando mi autoestima en base a la verdad. ¿Cuál sería esa verdad en la que debo empezar a creer para poder encontrarme conmigo mismo? Mira, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Presta atención, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tanto te ama Dios que dio a su Hijo para que venga y muera en una cruz. Pero la pregunta era, ¿por qué? Porque todos tenemos esa naturaleza de hacer lo malo, de ser perversos, injustos, deshonestos, malos, ofensivos. Todos tenemos esa tendencia a ser conflictivos, a dañar, a abusar de las personas, sin excepción alguna. Entonces, ante Dios éramos enemigos. Éramos todo lo opuesto a lo que Dios quería que seamos, cabalmente por una decisión de rebelarnos contra Dios y de no querer dejar que Dios sea parte de mi estilo de vida. Y eso lo hemos heredado genéticamente, generacionalmente. Entonces Dios vio que estábamos perdidos. Y Dios dice, yo te amo, yo entiendo tu pasado, tu trasfondo, tu historia, tus errores, tus maldades, lo vivido, lo sufrido, y quiero ayudarte a salir de ahí, a recuperarte. Cuando tú entiendes eso, dejas esa actitud de verte como un perro muerto. Hay una historia terrible en la Biblia, el nieto de Saúl, que después de que pierde su reinado, este hombre tuvo un accidente y se daña los tobillos. Quedó lisiado. Y resulta que cuando David sube al trono, pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar, compadecerme, bendecirlo, e invitarlo para que se sienta a mi mesa? Y alguien le dijo, sí, Mefibosé le dijo, pero vive en una zona de Lodebar que significa pobreza, ruina, miseria, hambre, y lo manda a llamar. Y él le dice, tú eres hijo, tú eres nieto de un rey, y te voy a devolver todos tus derechos, y te vas a sentar conmigo a la mesa, y te voy a dar tus tierras, y te voy a bendecir, le dijo. Y él le dice, yo simplemente soy un perro muerto, le dice. Y le dijo, nunca más digas eso, porque te vas a sentar en mi mesa a partir de hoy día y vas a comer en la mesa del rey. Y le devuelve todos sus derechos y él sufre un proceso de recuperación, de sanidad, hasta que se acostumbra a pensar como príncipe y se acostumbra a vivir como un príncipe dentro del reino. Fue un proceso. ¿Sabes que esa figura tiene que ver con nosotros? Por decirte, yo en cierta oportunidad quería morirme. Me di cuenta que me había convertido en un adicto a las drogas, queriendo escapar de una realidad, la muerte de mi padre, la falta de un modelo, de un hombre que me enseñe cómo podía convertirme en un hombre, qué principios debía aplicar y cómo podía enfrentar la vida y cómo podía superar todas mis carencias, etcétera, etcétera. La cosa es que no lo tuve.
Y a los 24 años estaba totalmente destruido. Imagínate, 24 años. Y ya con deseos de morirme, con intentos de suicidio y esas cosas. Cuando me hablaron de Jesús, a mí me pareció algo innecesario, porque yo vivía al frente de una iglesia. Y yo dije, pero si yo todos los domingos voy a la iglesia, yo creo en Dios. Pero yo no conocía a Dios, yo creía como cualquiera. Cuando le dije, estoy dispuesto. Quiero dejar este relato de dolor, fracasos, adicciones. Quiero dejar de culpar a la ausencia de mi padre para seguir drogándome. Quiero parar con este círculo vicioso. Y si tú eres real, aquí estoy. Mi vida está destruida. Y Dios empezó a sanarme con su amor. Cada vez que me ponía de rodillas y le decía, quiero conocerte, sáname, restáurame. Dios iba manifestándose. A medida que fui estudiando la palabra de Dios y a comulgar con Él y a reflexionar sobre cuánto me amaba Dios, Dios se convirtió literalmente en mi Padre. Y hace 36 años, Jessica, que superé esa crisis, gracias a Dios no he tenido recaídas, no he tenido problema con mi identidad. Al comienzo sufrí demasiado rechazo por la gente, porque la gente, cuando estás en la droga, te rechaza y eres un perdido, no sirves para nada. Y cuando te rehabilitas, dicen, a ver, ¿hasta cuándo le dura esto? Y te cuestiona. Entonces, al fin y al cabo, no encuentras el escenario perfecto, el ambiente correcto, como para que tú te superes hacia adelante. Conoces a la gente en las dos versiones, ¿no? Cuando te miran y eres un pobre perdedor, un drogadicto, y cuando te rehabilitas y todo el tiempo te miran con sospecha. Entonces tú dices, este es un tema personal, que fue lo que yo hice. Corté los cordones umbilicales, empecé a conectarme con Dios. Sabía que Él me amaba, me entendía, era el único que no me cuestionaba ni me acusaba. Y eso me ayudó a dar un paso a la vez. Y cuando acordé, estaba corriendo. Y cuando acordé, me hice cada vez más fuerte. Y ese proceso no se detuvo hasta ahora. Entonces yo creo, Jessica, que Dios nos da la oportunidad de hacernos responsables de nuestra vida. No somos responsables de lo vivido, de lo que nos hicieron, de los traumas, etcétera, etcétera. Pero somos responsables de la forma como queremos enfrentar ese pasado. Somos responsables del daño que nosotros hicimos, en la medida que vamos conociendo la verdad, obviamente. Sí, y somos responsables de lo que queremos llegar a ser. Pero insisto, eso está relacionado con tu proceso de recuperar tu autoestima, porque la autoestima tiene un impacto, una relación directa con tu destino. Y me parece espectacular que podamos tocar este tipo de temas, porque considero de que en nuestra sociedad hay una crisis de identidad terrible y la podemos ver no solamente con la gente de que tolera muchísimas cosas innecesarias en su vida, sino con que cada vez con el tema de las redes sociales eso se incrementó inclusive muchísimo más, pero poder decir de que aquí en este tema nadie va a venir a salvarte, que tiene que ver con una decisión personal de poder encontrarte con lo que realmente sos, de abrazar lo que realmente sos y desde ese lugar poder ir sanando, porque mayormente queremos que las cosas las puedan hacer para nosotros, que nos digan, tomate este remedio como un medicamento que fuera espectacular. O que el entorno cambie. O que el entorno cambie, pero como usted dice, digamos, te tenés que enfrentar no solamente con lo que actualmente sos, sino que... Y con lo vivido. Y con lo vivido y también con el hecho de que la gente nunca va a estar conforme, nunca va a querer reconocer algo, siempre va a estar o esperando que volvás a cometer el error. Y yo me atrevo a decirte algo más. La gente nunca te va a perdonar que superes tus traumas, tus carencias, que te conviertas en una mujer fuerte, que salgas adelante. Eso la gente nunca te lo va a perdonar, aunque no te lo diga, pero yo te lo digo sin anestesia por una experiencia personal. Mientras tú estás en el anonimato, estás viviendo por debajo de tu capacidad, no hay ningún problema. Oh, qué pena, amiga, lo siento, no, un corazoncito. La gente te acepta, no hay ningún problema. Pero cuando la gente te ve recuperándote, superando tus miedos, tus traumas, tus carencias, tus temores, tus inseguridades, y la gente te ve proyectándote con metas claras, con propósitos claros, y la gente de un tiempo a esta parte te ve que te transformaste y te convertiste en una mujer llena de propósitos, plena, y reflejas felicidad, gozo, paz. Eso la gente no te lo va a perdonar, aunque nunca te lo digan,
porque normalmente vivimos en un entorno, en una sociedad con problemas muy parecidos. Y mientras todos nos tapamos con la misma colcha, por decir algo, no hay ningún problema. Pero cuando alguien quiere salir de ese círculo vicioso y quiere ir en pos, digamos, de su destino a partir de un reencuentro con Dios y del amor que Dios te da para que esa sea la base de tu autoestima, eso la gente no te lo va a perdonar. Y es que creo que, como usted dice, la sociedad está diseñada para gente rota, y en el momento en el que alguien quiere sanarse es justamente donde se ocasiona esa confrontación directa con los demás, de no poder aceptarlo, de no poder creerlo y de querer que vuelvas a estar en el mismo estado. Y déjame decirte porque algo. Desde ese estado sos más manipulable, desde ese estado te pueden controlar, desde ese estado vas a seguir siendo el títere y no vas a manejar vos directamente tu vida. Y creo que la gente tiene miedo a salir de ahí. ¿Por qué? Porque ahí te convertís en el malo, ahí empezás a poner límites sanos para poder enfrentar tu destino y enfrentar tu propósito con responsabilidad también. Y es más, te iba a decir que algunos saben que ese es el camino correcto a seguir, pero no se atreven. No quieren dar el paso de recuperarse ellos también, porque ellos saben, pero prefieren tenerte de este lado, como tú dices, porque de esa forma no se sienten culpables por su cobardía, por su mediocridad, por sus temores, porque ellos saben que en el momento que lo decidan también pueden ser libres, pero les pasa más o menos como los veteranos de guerra, que cuando vuelven a la vida civil no pueden adaptarse y convivir socialmente con las personas y tienen que alistarse e ir otra vez al campo de batalla para encontrarse que ahí son plenos y son libres, pero terminan trastornados, suicidándose. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en un trauma en vez de ir haciendo la transición y recuperar su vida normal. Obviamente, entiendo, es un proceso que dura mucho tiempo. Para otros es más fácil, para otros es más complejo, pero recuperar tu identidad y tu estima, Jessica, no es una alternativa. Lo tienes que hacer sí o sí porque depende de eso para que puedas llegar a alcanzar tu destino. Me estoy refiriendo a que te realices como hombre o mujer, a que tengas un matrimonio, a que tengas hijos, una familia, una profesión, a que tengas un legado, algo que dejarle a tus futuras generaciones, a que tengas la capacidad de mirar hacia atrás y convertir el pasado en una lección extraordinaria para tus hijos, nietos, tataranietos, y que ellos tengan un mentor en el camino, una mujer cada vez más sabia, más fuerte, más entendida, que tuvo la capacidad de reinventarse una y otra vez, y que esa sea tu herencia, porque no se trata simplemente de que tú termines bien. Detrás de ti hay una generación, detrás de ti hay gente que necesita conocer tu historia, como lo hacemos nosotros. Yo creo que la pregunta que mucha gente se hace es ¿cómo puedo mantener mi autoestima sana en medio de una sociedad enferma? Porque si tomo la decisión hoy y empiezo a buscar ayuda, empiezo a enfrentar mis miedos pasito a pasito, pero ¿cómo puedo mantenerlo en el tiempo? Tienes que mantenerte pegada a Dios, porque Dios es la fuente del amor, la fuente de la vida. Tú no eres la fuente, eso tiene que quedar claro. No trates de encontrar el amor dentro tuyo, como algunos lo hacen. No, eso no es real. Conéctate con Dios a través de Jesucristo y de tiempos de reflexión, de meditación en la palabra, de lo que verdaderamente tú eres. Cuestiona los pensamientos que tienes. Estos pensamientos que tengo son reales. Son pensamientos fruto de un reencuentro con Dios, conmigo misma. Son pensamientos que me ayudan a alcanzar una mejor versión. Como dice Dios en su palabra, piensa en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo aquello que te haga fuerte, que te levante. Estos pensamientos tienen que ver con lo que verdaderamente soy. Si no cuestionas esos pensamientos, no te vas a dar cuenta que esos pensamientos de pensar en todo lo malo, en tus errores, en tu falla, de tener la tendencia de compararte, de creer las mentiras que te dice la gente, de la influencia que hay en tu entorno, que a veces te sentís como aprisionado, aprisionada. Si no disciernes eso, lamentablemente vas a ser una víctima del sistema. No, todo el tiempo tengo que estar conectada con Dios.
enfocándome en mi fortaleza, en mis talentos, pensando en todo lo bueno, en todo lo verdadero, recordando que estoy saliendo de un problema, de una crisis, de un trauma, de una carencia, que lo estoy superando, y eso se repite una y otra vez. Por eso decía el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid es el gajo que va unido al árbol, a la raíz. Ustedes los pámpanos, la planta, de donde salen los frutos. Separado de mí nada pueden hacer. Pero si permanecen en mí, van a llevar frutos. Y hay otro salmo espectacular que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de malvados, perversos, escarnecedores asentado, sino que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Escucha esto: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínate un árbol plantado junto a corrientes de agua. Sus raíces están bebiendo todo el tiempo. Por eso dice: y sus hojas son verdes y están llenos de fruto, y todo lo que hacen prospera. Ese es el punto del mensaje. Ese es el punto del mensaje, que te conectes con la fuente. Entonces vas a estar todo el tiempo revitalizada, fortalecida, segura. Vas a ir paso a paso, vas a ir celebrando tus progresos. No necesitas llegar para sentirte bien, no. Vas a ir celebrando cada paso, cada meta alcanzada, cada periodo donde aprendes algo nuevo, donde puedes hacer una transición, ¿sí? Y empezar a ver lo mejor de ti. Va a ser un proceso extraordinario, pero de eso se trata la vida. La vida no se trata ni de quedarte rendida, convertida en ceniza, ni esperar llegar a la cima para sentirte bien. No, en el camino puedes estar bien siguiendo este consejo. Y también creo que sería demasiado triste venir y terminar siendo copia de alguien sin que se cumpla el propósito que de forma individual tenemos, con el propósito que fuimos creados, porque creo que esa es la parte más triste, ¿no? El hecho de no enfrentar algo, el hecho de decidir no sanar y al final terminar siendo la copia de alguien, y por miedos y temores que acarrean haberme quedado con tanto, porque cada persona tiene algo por dentro, y lo quiero asociar con el testimonio que usted nos contaba, de qué hubiera pasado si se hubiera quedado en ese lugar y qué hubiera pasado si hubiera decidido seguir creyendo en que solamente era una etapa, en que solamente se trataba de un momento de creerle a Dios y haber dejado todo ahí a medias, que es algo que pudo haber pasado en su momento. Eso que estás diciendo es una tragedia. Es una tragedia cuando tratas de ser copia de alguien, cuando tus decisiones están tomadas simplemente porque alguien te estimuló, alguien dijo, alguien te guió, alguien te dijo, haz esto, o no te dediques a esto, o mejor, acepta esta profesión. Eso, tú tienes que descubrir qué es lo tuyo. ¿Cuántos jóvenes no están frustrados estudiando la carrera de moda? ¿Cuántas personas no han adoptado por cambiar de trabajos cuando no es lo suyo? ¿Cuántas personas no han terminado arregladas o saliendo con una persona porque las amigas han presionado? ¿Cuántas personas no están viviendo sueños ajenos? Eso es una tragedia. Tú no tienes que buscar los sueños de nadie, ni salir con las personas que te sugieren, ni tomar los trabajos que te sugieren, ni estar viendo, digamos, qué está de moda y qué puedo trabajar y qué puedo hacer. No, para ahí, detente. Tú tienes que hacer lo que es tuyo. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Practicar deportes de contacto es lo mío. Enseñar es lo mío. Y hay gente que me dice: oye, pero si tú tienes una iglesia espectacular y grande y Dios está bendecido, ¿qué haces aquí de 4 a 6 de la tarde enseñándole a los adolescentes, a los jóvenes? Como queriendo desmerecer eso que yo amo, que es mío. Yo le digo: estás equivocado. Yo no hago esto por la iglesia que tengo, ni por la iglesia que no tenga. Este es un llamado ministerial y está ligado a lo que hago aquí en el deporte, porque trato mi experiencia valórica, mi experiencia espiritual, de transmitirla
en esta actividad deportiva como lo tiene que hacer un comunicador, un político, un arquitecto. Pero eso es lo mío. No te pongas a evaluar lo que es mío, porque te va a parecer de repente una tontera. Para mí es una falta de respeto, porque eso es lo mío y lo amo. Y amo mucho cuando logro influenciar en la estima de un niño, un adolescente, un joven, o transformo un drogadicto en una persona libre y después en un campeón. O puedo influenciar después de mi clase con una reflexión y veo la cara de los chicos y de las chicas escuchándome y siendo impactados por mi testimonio y por el mensaje de Jesús. Eso para mí es motivo de sentirme realizado. Eso es lo mío. Entonces, yo creo que lo que acabas de decir para ir cerrando el tema es espectacular, porque si vives haciendo las cosas porque te lo dijeron, porque esa es la regla socialmente, porque todos están haciendo eso, porque esto está de moda, porque esto da, esto no da, en vez de enfocarte en lo tuyo, en lo que Dios te dio y desarrollarlo al máximo. No importa si eres zapatera, abogado, psicólogo, comerciante, pastor, si eres comunicador. Es lo tuyo, ámalo y disfrútalo y no te pongas a hacer lo que no es tuyo. Porque, como te dije, es una tragedia. Es más o menos como si te subas en un ómnibus para que te lleve a Cochabamba y te subas en el ómnibus equivocado y termines en Potosí. Eso pues es una tragedia, es una pérdida de tiempo. ¿Cómo vas a recuperar ese tiempo? Yo creo que este programa es de mucha ayuda y le está dando muchas luces a las personas que nos están siguiendo para recuperar su identidad, su autoestima. Y recuerda, tu autoestima está relacionada con tu destino. La autoestima no solamente es amarse, valorarse, respetarse, es descubrir lo que Dios te dio, talento, habilidades, propósitos, y de ahí para adelante empezar la carrera y no mirar ni a izquierda ni a derecha. No importa si los demás se ríen, se burlan, te ridiculizan. No, eso es lo tuyo. Corre tu carrera, ve hacia adelante y nunca más vuelvas a mirar para atrás. Lo que te espera por delante es algo grande. Te lo digo por experiencia. Hace 36 años que vengo corriendo esta carrera y quedo asombrado de todo lo que Dios ha hecho hasta aquí en mi vida.